Familia, ya estamos listos para comenzar nuestro programa La Buena Noticia. Queremos invitarte a que nos escribas en los comentarios cualquier pregunta o duda sobre los temas que estamos tratando en nuestros episodios y estaremos contestándola en nuestra próxima transmisión. También, si tienes alguna petición, no dudes en compartirla con nosotros. Estaremos aquí para interceder por cada una de sus necesidades ante un Dios todopoderoso que te ama y te regala la vida eterna. Conozco un Dios que cambia nombres. Conozco un Dios que cambia el corazón. Mi escondedero y mi refugio antes rencor, y hoy soy amor. Al siervo Abraham le llamó Abraham. Dios te bendiga, familia. Bienvenido a un programa más de su programa La Buena Noticia. Dios me lo bendiga una vez más. Está aquí con su hermano Ernesto Moreira Ramírez desde la ciudad de Lansing, y hoy tenemos invitado a mi hermano Reinier Urdaneta. Él estuvo con nosotros traduciéndonos en un programa anterior que hicimos con el pastor Pedro Puente, y hoy está aquí con nosotros nuevamente para exponer un poco de la palabra de Dios. Y una vez más deja conocer quién tú eres a los hermanos. Hola, muy buenas tardes. Sí, mi nombre es Reinier Urdaneta y bueno, asisto a la iglesia Maranata. Conocí al Señor en Cuba. Mi testimonio es sencillo. Una persona que estaba creciendo y estaba buscando respuestas, el propósito por el cual estaba yo viviendo. Y nada, en aquellos tiempos creía yo en otras cosas, estaba creyendo yo en ídolos, porque era lo más cercano que uno tenía a lo que es el mundo espiritual en Cuba, el creer en la iglesia católica y bueno, creer en esto en estas raíces, en esta influencia que vino de África, y creía yo en ídolos y en esas cosas. Pero yo decía, eso no me llena, y seguía yo buscando, pero aún sentía yo un vacío en mi corazón, hasta que unos amigos míos, me acuerdo, me empezaron a hablar de Dios y me decían, ¿qué te impide a ti aceptar a Cristo? ¿Qué te impide a ti? Y yo buscaba en mi mente para darles a ellos una excusa, para darles a ellos una razón por la cual no podía yo ser cristiano, y no tenía yo nada. No tenía yo, de manera honesta, ninguna excusa que me impidiera a mí acercarme a Jesús y aceptarlo como mi Señor y Salvador. Simplemente de que mi mamá en esos tiempos no creía en nada que tenía que ver con la iglesia o el cristianismo, y no quería yo oponerme a sus creencias, que eran en la santería y en el espiritismo. Y por eso no quería yo ningún conflicto, porque ya había escuchado, alguien me había dicho que en la palabra iban a venir divisiones si yo aceptaba a Dios, a Jesús, y no quería yo tener ninguna división con mi mamá. Yo vivía con mi mamá en ese tiempo, porque ya mi papá vivía aquí en los Estados Unidos, y no quería nada de eso. Pero al final la semilla ya había sido plantada, y yo decía, pero no, todavía tengo yo un vacío en mi corazón. Entonces necesito yo buscar, y así fue cuando empecé yo a ir a la iglesia. Un domingo me levanté y dije, quiero ir a esa escuela dominical de esa iglesia que quedaba cerca de mi casa, una iglesia evangélica pentecostal de las Asambleas de Dios, llamada Ebenezer, que significa Dios es la roca, Dios es mi ayuda. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y ahí fue donde acepté yo al Señor en el 2002. Acepté yo al Señor en esa iglesia, y dije, no quiero volver atrás. Recuerdo que pusieron una adoración, una canción de Marcos Barrientos que se llama Jesús, mi fiel amigo. Y hay una parte donde decía, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás. Y yo miré
la cerca que era de planchas de zinc allá en Cuba. Y yo dije, yo no quiero volver para allá, para el mundo. Quiero quedarme aquí me siento bien, aquí voy a encontrar la paz que no tenía yo en el mundo. Y a partir de ahí empecé yo a caminar con el Señor y a leer la palabra, a conocerle. Mi abuelo me regaló mi primera Biblia, una Biblia bien buena, con concordancia, con de todo, y ahí tuve yo buenos líderes que me instruyeron y me guiaron a empezar yo a caminar con el Señor. Amén. ¿Y como a qué edad fue que te convertiste al Señor? Me convertí, yo tenía creo que eran 20 años, sí, tenía 20 años cuando acepté al Señor por primera vez. Amén. Amén. Y el Señor te ha dado dones que el Señor te ha puesto en tu vida. Uno de ellos es la alabanza. El Señor te ha dado una voz para alabarlo a Él y eso es algo que yo siempre he deseado, pero a mí no me tocó ese don. Pero bueno, es una bendición que no solo tú, pero tu hija también le canta a Dios, tu esposa. Y eso es algo muy bien bonito porque en medio de la alabanza, la presencia de Dios se mueve. Sí. Y eso es una de las cosas que vamos a hablar hoy, el tema que tú sugeriste, porque en realidad fuiste tú que sugeriste que habláramos de este tema porque es algo que te está tocando en tu vida y también otro don que Dios te ha dado es como maestro, eres un muy buen maestro, el Señor te ha dado buena sabiduría en eso y también como la gente que no conocen, has impactado mi vida en mis comienzos, tú ya conocías al Señor hacía más de 10 años y me diste alguna ayuda cuando yo buscaba preguntas y conocimientos y me enseñaste a mí a caminar en el camino correcto, me guiaste y le doy gracias a Dios por eso. Hemos sido, tú y tu papá y tus hijos, hemos sido como familia, aparte que somos familia en Cristo, pero hemos estado muy cercanos y yo le doy gloria a Dios y gracias porque que hoy pudiste estar con nosotros aquí. Amén. Para traer este tema le hemos puesto el cuidado de Dios en tiempos de angustia. Amén. Y es un salmo de David, el Salmo 27, y vamos a estar hablando de eso en este día y vamos a leer, comenzar con el versículo 1 y así vamos a exponer la palabra y lo que Dios te dio, porque tú estudiaste por tu parte y otra por la mía, pero vamos a leer cada uno un versículo y vamos a estar hablando según el Espíritu nos guíe. Vamos a poner este tiempo en el Señor y te voy a pedir que si puedes orar para que el servicio esté en las manos de Dios. Amén, amén. Padre Celestial, te damos muchas gracias en este día. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios maravilloso, te alabamos y reconocemos el poder, tu gracia, tu amor, tu presencia en nuestras vidas. Muchas gracias porque tú eres un Dios que dice la verdad. Tú dijiste de que tú no nos dejarías ni nos desampararías y hoy estás aquí con nosotros y dijiste, me voy para hacer morada, pero no los dejaré huérfanos, enviaré a otro que se convertirá en su paracleto, en su ayudador, y nos enviaste a nosotros al Espíritu Santo y te damos gracias por eso, Señor, porque cumpliste con tu palabra, porque dijiste que te irías, pero que no nos dejarías solos y hoy no estamos solos gracias a la presencia del Espíritu Santo en la tierra, en estos momentos, en esta dispensación de la gracia. Muchas gracias. Bendice este tiempo, bendice este tiempo juntos donde vamos a estar hablando de tu palabra y bendice a aquellos que estarán escuchando y los que escucharán en un futuro tu palabra y que aprendan, que sean impactados y Dios mío que alcancen salvación en el nombre poderoso de Jesús y te conozcan a tu Hijo, conozcan al Padre y conozcan al Espíritu Santo a través de estos mensajes, a través de estos tiempos que el hermano Ernesto está ofreciendo y que sea puesto en la brecha para servirte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por estar en este lugar y compartir la palabra con aquellos que un día la necesitarán. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo y tu presencia estén con nosotros guiándonos para que tu palabra no vuelva atrás vacía. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén.
Amén. Y queremos comenzar este tema y recordarle el mensaje, el título de este mensaje es el cuidado de Dios en tiempos de angustia. Y hay muchas personas que están pasando por diferentes dificultades en este tiempo. Amén. Hay mucha necesidad, hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo y necesitamos reconocer que cuando estamos entrados en dificultades, hay una palabra para ti. Amén. Y en estos momentos, el salmista David, él se encontraba en situaciones y eso era lo que él hacía. Él hablaba a Dios, él le hablaba aún a su alma para que buscara de ese Dios que era el único que podía saciar esas situaciones que estaban pasando por su vida. Y vamos a comenzar, voy a leer el versículo 1, dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Amén. Dice la palabra de Dios que Jehová es la luz. La luz de Dios no solo nos guía, sino que nos disipa de las tinieblas del miedo y la incertidumbre. Y aunque a veces enfrentamos decisiones difíciles o caminos inciertos, Dios nos ilumina y nos fortalece. Cuando Dios está en la presencia de Dios, donde quiera que llega las tinieblas tienen que desaparecer, las tinieblas tienen que salir corriendo. Y esto es lo que nos dice el salmista en este versículo, y quiero que el hermano amplíe un poco acerca de este verso. Amén, amén, hermano. David ya conocía al Señor y había pasado por diferentes situaciones donde él ya había experimentado el sustento, el respaldo, el apoyo de Dios en diferentes situaciones difíciles, donde estaba expuesto a la muerte, traiciones y cosas así. Y entonces aquí vemos a David una vez más enfrentando una crisis, pero a él en estos momentos él compara su crisis, su problema, su situación, no con otras personas, pero con Dios mismo. Un Dios que es grande, un Dios que es poderoso, que no hay nada que fuera imposible para él. Y entonces cuando nosotros comparamos nuestro problema y nuestra situación en la vida, esos retos que vienen a nosotros, si lo comparamos más bien con Dios, esos problemas van a ser mucho más pequeños cuando lo comparamos con Dios. Y entonces ahí es cuando nosotros pudiéramos recobrar nuevamente la paz y dejar a un lado la ansiedad, la preocupación, y es cuando viene nuevamente la paz que nos dice el Señor, no como el mundo la da, porque la paz como el mundo la ve es que es la ausencia de problemas, la ausencia de situaciones difíciles, pero en el mundo del evangelio, del cristianismo, aún en medio de los retos, de las situaciones, de las enfermedades, de la persecución, Dios nos puede dar paz si nosotros creemos que Dios nos va a sacar de cada uno de esos de cada una de esas adversidades, de que Dios va a estar con nosotros para ayudarnos a pasar por ese valle, por cualquier valle que nosotros estemos pasando. Y ahí yo veo cómo David reconoce de que Jehová es su luz y su salvación. ¿De quién he de temer? Entonces, si Dios está conmigo, ¿por qué he de tener miedo cuando sé de que Dios va a hacer la obra, de que Dios no me va a abandonar, de que Dios me va a ayudar a pasar por los valles que tenga yo que pasar? Y eso es lo que yo veo aquí en este versículo. Y bueno, la segunda parte que dice, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El hermano Ernesto decía de que fortaleza se puede ver desde diferentes maneras. Una es el castillo, la fortaleza, el lugar que te protege de los enemigos, de los dardos, del ataque del enemigo. Tú te sientes a salvo si estás en una fortaleza que no se puede derribar fácilmente. Pero también fortaleza significa de que tengamos nosotros la fuerza para seguir confiando, para seguir creyendo de que Dios es poderoso y que nos va a sacar victorioso de cada una de las batallas y de las pruebas por las que nosotros como cristianos tengamos que pasar. Amén.
Y una de las cosas que mucha gente están pasando por la vida, por situaciones, y tratan de resolver los problemas por su cuenta. Ujú. Y ya cuando no pueden más, que cuando acuden, aquellos que conocen a Dios, acuden a Dios. Y sin embargo el salmista, ese era lo primero que él hacía. Él estaba pasando por situaciones y lo primero que hacía era acudir a Dios. Acudir a Dios, recordarle a Dios quién era Él para él y qué necesidad tenía él de ese Dios. Y esa es la diferencia y eso es lo que queremos hoy, que entienda que hay un Dios que está atento a tu situación, pero solo si tú clamas a Él te va a responder. Amén. Entonces necesitamos clamar a ese Dios que está esperando que tú pongas las cargas en Él, que tú traigas tus angustias en Él y que recuerde a siempre quién es Él. Él es tu luz, tu salvación. Él es el que te protege. Es el que cuando vienen las situaciones yo puedo cruzar mis manos y decir: yo estoy en las manos de mi Dios, Señor. Yo sé que tú vas a pelear por mí. Y eso es lo que también podemos hablar de este versículo. A veces nosotros estamos pasando por situación. Este es el momento que Dios te está hablando. Si hay una situación en tu vida, no trates de resolverla por tu cuenta cuando hay situaciones que no vamos a poder resolver. Porque lo que va a hacer va a atormentar más nuestro momento. ¿Por qué no dársela a Dios? ¿Por qué no llegar hasta donde está Dios y decir: Señor, tú eres mi luz y mi salvación? Amén. A ti entrego este problema y esta situación porque sé que tú pelearás por mí. Amén. Y eso es una de las cosas. Mi recomendación, yo lo que le animo a las personas que nos están escuchando, y bueno, nos tenemos que animar a nosotros mismos también, es que leamos de la palabra para conocer más de Dios y que tomemos cuenta, que tomemos nota de lo que Dios ha hecho en el pasado, en nuestras vidas, cómo Dios ha respondido, cómo Dios se ha manifestado, para que cuando vengan situaciones difíciles de nuevo, eventos, desaciertos y cosas inesperadas a nuestra vida, nosotros hagamos memoria de lo que Dios ya hizo, para que esa ansiedad nuevamente no tome control de nuestras vidas, se vaya y nosotros podamos disfrutar de la verdadera paz que da Dios y podamos ver el problema desde otro ángulo. A lo mejor el problema va a seguir allí, pero con la ayuda y los recursos que te da Dios vas a ser más que victorioso. Amén. Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces aquí mismo el salmista está hablando de esa luz que solo es Dios. Jesús nos libra de vivir en temor constante, porque sabemos que estamos en sus manos. Y eso es lo que hoy queremos, que no solo para ustedes, sino para nosotros mismos, que siempre recordar que a veces en este mundo Dios dejó su palabra para que nosotros nos guiemos por ella. Y si caminamos en la palabra de Dios, las situaciones van a llegar, pero van a ser más fácil cuando se la ponemos en las manos de Dios. Y es lo importante. No dejar que el enemigo venga y nos martirice con situaciones que en realidad a veces son cosas que nos agobian, pero si lo entregamos a Dios y descansamos en Él, ya cuando vienen esas situaciones nosotros no nos preocupamos, porque sabemos el Dios que servimos. Amén. Y aún si tú no sirves a Dios hoy Dios te está hablando. Hoy Dios te está hablando que hay una necesidad de servir a ese Dios que fue el creador de nuestras almas y es el vacío que tú necesitas llenar en tu vida, porque separado de Dios nada podemos hacer. Dios creó al hombre para vivir con Dios juntamente, pero el pecado llegó y nos separó de Él. Pero hoy Dios quiere restablecer esa unidad que en un tiempo se perdió. Amén. Y solo por Cristo, solo a través de Cristo podemos regresar a esa unidad con Dios. Amén. Amén. El hermano mencionaba acerca de la luz y cuando estamos en tiniebla o cuando la luz no está presente, nosotros no vemos bien las cosas, no vemos las cosas como Dios la ve, no vemos el problema como Dios lo ve. Entonces, en el momento en el que aceptamos esa luz que venga a nuestras vidas y que nos dé esa paz, entonces vemos el problema diferente, un poco más pequeño de lo que como lo veíamos anteriormente,
y podemos enfrentarlo ya ahora con las herramientas y con las armas que nos da Dios, y en paz, confiando de que Dios va a estar con nosotros, de que hay una solución. Entonces no tenemos que tener temor, no tenemos que atemorizarnos, porque Dios está en el asunto y Dios es el que va a hacer la obra a través de nosotros. Amén. Y la segunda parte de este versículo, que Álvaro estuvo hablando de eso: ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. En Isaías 41:10 dice: el Señor, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Ahí hay una promesa de Dios que está diciéndote: cuando vengan esos problemas, recuerda que yo estoy contigo. Amén, amén. No desmayes, no se inquiete tu vida. Ponte en mí, que yo cuidaré de ti. Amén. Tú Amén. sabes. Y humanamente, la primera reacción pudiera ser el desesperarnos, el inquietarnos, el decir: ¿qué voy a hacer, Dios mío? No veo la solución, este problema es demasiado grande. Pero después lo que tenemos que hacer es lo que hacía Pablo: reconocer la grandeza de Dios. Y cuando tú comparas la grandeza de Dios con el problema, ya te vas a dar cuenta que el problema no es tan grande. Y entonces vas a ver las cosas de manera diferente. Y vas entonces ahora a actuar y reaccionar en el Espíritu. Porque no es por nuestra propia fuerza, no es con nuestras propias armas, sino con el poder del Espíritu Santo, que nosotros vamos a poder vencer todos los retos y todas las cosas que tengamos todas las pruebas por las cuales vamos a tener que pasar en la vida. Porque al final las pruebas van a seguir viniendo, porque Dios quiere que sigamos creciendo, que crezcamos, que le conozcamos, que veamos su fidelidad. Pero ¿cómo vas a conocer tú de la fidelidad de Dios, de la protección de Dios, del poder de Dios, si no pasas tú por situaciones donde Él se pueda manifestar y pueda presentarse en cada uno de esos atributos que tiene Dios, de que es poderoso, de que no hay nada difícil para Él, de que es fuerte, de que es grandioso, lleno de gracia? Entonces hay que pasar por situaciones, por pruebas, para que verdaderamente puedas conocer a ese Dios que predicamos hoy. Amén. Pero estaba diciendo ese Dios que es grandioso, que siempre está ahí preparado para oír nuestras quejas, nuestros problemas, nuestras situaciones. Dice la palabra de Dios que en Deuteronomio 6:5 dice: amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Amén. Poner a Dios primero es lo que nos está diciendo eso. Y eso es lo que hacemos cuando estamos leyendo. También lo dice en Mateo 27, 25-37. Dice también eso mismo: buscar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y después amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo que te quiere decir de Dios es que siempre que tú lo pongas primero a Él, los resultados van a ser diferentes. Porque lo que hacemos primero es tratar de resolver nosotros esos problemas, cuando esos problemas lo que vienen es agobiarnos más. Y entonces al final es cuando ponemos a Dios y buscamos a Dios. ¿Por qué poner a Dios segundo cuando Dios ya tiene la respuesta? Ya Dios tiene el resguardo, Dios tiene todo para combatir cualquier situación que venga en tu vida. Amén. Tú sabes, los problemas van a venir, pero Dios está ahí. Dice: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, en Mateo 28:20. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos mantenernos primero en la presencia de Dios, buscar ese Dios con toda tu alma, con todo tu corazón. Cada vez que tú vas a hacer algo en tu vida, poner a Dios primero. Decirle: Dios, Señor, voy a hacer esto, Señor, estoy pasando por esto, necesito tu ayuda. Pero no buscar y decirle: hermano Renier, ¿tú crees que me puedas ayudar, brother? Estoy pasando por una situación. No, Señor, estoy pasando por esta situación. Señor, puedes usar a alguien que me dé. Y entonces venir a Renier y decir: Señor, pon en el corazón de Renier, tú sabes, ese deseo de ayudarme. Entonces ahí cambia la cosa, porque ya lo pusiste primero a Él. En cualquier situación que tú vayas, poner a Dios primero. Resuelve, por muy pequeño que sea el problema, por muy grande que sea, Dios siempre está ahí para ayudarte. Y eso es lo bonito de esto. Amén, amén. Y como dice Éxodo 14:14, dice: el Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Tú sabes, nosotros no tenemos que pelear.
y queremos leer, puedes leer el Salmo 27 del 2 al 3. Sí. So, aquí en el Salmo 27, yo voy a tocar más el 3, pero bueno, voy a leer desde el 2 al 3. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya. Amén. Y eso es lo que estábamos leyendo en Isaías 41:10. No temas porque estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios, que me esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré a la diestra de mi justicia. Sí. Aquí vemos como David en el versículo 2, él está recordando eventos anteriores del pasado, como Dios, cuando se juntaron los malignos, cuando se juntaron los angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Entonces, eso le da a él la fuerza para seguir confiando en el Señor, porque van a haber momentos de flaqueza, van a haber momentos en los que en nuestra fe nosotros vamos a flaquear y nos va a costar trabajo el creer si Dios está ahí, si Dios va a responder, pero él hace memoria de cosas anteriores, de cómo Dios se manifestó en el pasado, de lo que Dios hizo con sus enemigos. Entonces, este problema, Dios va a hacer algo también. Dios va a hacer algo en tu vida también, si haces memoria de lo que Dios hizo en el pasado. Amén. Como dice el hermano, enemigos se levantarán, pero la muestra de una fe inquebrantable en la vida de David, reconociendo a ese Dios que pelearía contra él. Pero estos enemigos en esta vida ahora, trayéndola a este mundo, pueden ser preocupaciones que tiene uno, enfermedades o problemas financieros o otra situación. Pero sin embargo Dios pelea nuestra batalla. Siempre va a estar ahí para luchar con nosotros mientras nosotros lo pongamos a Él en la situación. Amén. Y eso es lo más bonito de todo. Amén, hermano. Amén. Así mismo. Y como yo le estaba diciendo, de la única manera que podamos conocer nosotros la grandeza, el poder de Dios, es pasando por momentos difíciles, por momentos de crisis. Si todo va bien en tu vida, si tus finanzas están bien, si nunca has perdido tu trabajo, si las cosas todas están bien, ahí sí, Dios te está bendiciendo, pero ahí no tiene Dios la oportunidad de manifestarse para que tú puedas ver cómo Dios puede resolver, cómo Dios puede arreglar, reparar situaciones y cosas en tu vida. Pero es a través de la prueba, a través del desierto, que tú vas a ver que Dios provee comida. A través del fuego, como Dios fue el cuarto hombre en el fuego. Y así, a través de la hambruna, como Dios le dio ese sueño a José para que guardara más de los granos recolectados en Egipto. Y es así como vas a ver tú entonces el poder de Dios. Amén. Filipenses 4 dice, del 6 al 7 dice la palabra: por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué dice? Que por nada esté afanoso, que bien van a venir situaciones, pero que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacer? Clamar a Dios cuando vienen estas situaciones. Ahí te lo está poniendo bien claro. Clama a Dios con ruego, con acción de gracia. Agradecele a Dios por lo que ha hecho en tu vida. Y derrama ante Dios tu situación. Derrama estamos sirviendo un Dios grande, que nos creó para darnos vida eterna. Amén. Él nos creó para vivir eternamente con Él. Sin embargo, el pecado llegó a nuestra vida. Pero bueno, ahora hay un regreso a Dios. Hay una situación que solo por medio de Jesús podemos regresar a ese Dios que nos creó para vivir con Él juntamente para siempre. Y entonces fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Es la única forma que pudiéramos llegar. Entonces, ¿por qué desechar ese sacrificio tan grande que nos regala a nosotros? No solo la vida eterna, pero la resurrección y la vida eterna, a vivir con Él en el cielo, la salvación de nuestras almas. Es algo que no podemos negar, y mucha gente lo están tirando por nada, tú sabes. Estamos viviendo los últimos tiempos,
y dice que la palabra de Dios que los últimos tiempos va a ser como los tiempos de Noah. En aquel tiempo Noah predicó por casi 100 años a las personas y le decía, va, viene un diluvio, viene una cosa, arrepiéntete, y la gente no, que tú estás loco. Tú sabes, y así están viviendo la gente en este mundo ahora. Sí, sí. Pero sin embargo viene ese diluvio, viene una cosa terrible para la humanidad, pero Dios está dando oportunidad. Dios está dando oportunidad y todavía hay oportunidad, la puerta está abierta. Amén. La puerta de la salvación está abierta por medio de Jesucristo, pero Jesucristo se acerca a la venida de Él. Amén. Y cuando venga, dice que vendrá como ladrón en la noche, que nadie se lo va a esperar. Que muchas veces van a ver dos personas, una alabando y la otra alabando, y de pronto uno se irá y el otro se quedará. Unos dos durmiendo en una cama, otro se irá. Y eso es lo que va a suceder. Mucha gente va a decir cómo se desaparecieron estas personas. Pero fueron personas que decidieron buscar esa salvación que solo Cristo nos da. Y la separación de Dios, eso es algo terrible, porque si tú quieres vivir separado para Dios en este momento, separado para Dios, vas a estar por la eternidad. Amén. Y eso no lo quiere Dios. Dios quiere que todos seamos salvos. Amén. Que todos vengamos a Él, tú sabes, arrepentidos y declarando que somos pecadores. Entonces esa es la necesidad de buscar ese Dios que está con nosotros, que nunca nos va a dejar. Hay algo que me viene a la mente, y es, hermano, o personas que nos están escuchando en estos momentos, Dios da muchísimas oportunidades para que las personas, para que el mundo conozca de Él, conozca del sacrificio de su Hijo, pero todo está en el corazón de la persona. Hay personas que deciden abrirle su corazón a Dios y son lo suficientemente humildes para decir, yo creo que este Dios es real y yo quiero entregarle mi vida a este Dios. Pero hay personas que endurecen más su corazón, y yo lo que te animo hoy a que no endurezcas tu corazón, aunque no entiendas y aunque no hayas visto, porque en los tiempos de Noé la gente no habían visto todavía un diluvio, no llovía en esos tiempos. Entonces para ellos no era lógico que cayera agua del cielo, porque las plantas y todo era a través del rocío, como las plantas eran refrescadas de esa manera. Pero aunque no entiendas, aunque tu mente no pueda comprender, lo que yo te animo es a que tú no endurezcas tu corazón. Y cuando tú escuches este mensaje, no endurezcas tu corazón y abras tu corazón. Y si está endurecido tu corazón, le digas al Señor, le digas a ese Dios que a lo mejor tú no conoces aún, le digas, abre mi corazón, ablanda mi corazón, para que yo pueda entender o para que yo pueda ser receptivo al mensaje que estoy escuchando hoy. Amén. Amén. El Salmo 27, 5, dice la palabra de Dios, porque el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en los secretos de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. El Salmo 91, 2 dice, del 1 al 2 dice, el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Amén. Dios solo no nos protege físicamente, sino también emocionalmente y espiritualmente. Amén. Entonces, ¿qué Dios nos dice? Que en el día de la angustia Él nos esconderá. Amén. Él nos protegerá. Hermano, vienen días de angustia, estamos hablando sobre eso, vienen días de angustia, así que a lo mejor tú tienes una angustia en tu corazón ahora, pero viene un día peor, que se acerca para aquellos que rechazan a Cristo en su corazón. Amén. Y viene un día donde la maldad, dice la palabra de Dios que la maldad será tanta que ya se acabará el tiempo y vendrá, Dios enviará a su Hijo por su iglesia, por aquellos que lo aceptaron como Señor y Salvador. Amén. Y entonces es necesario que escuchen, es necesario que no solo escuchen, pero que empiecen a cambiar su corazón y entregárselo a Dios. Porque si hay salvación en Dios, ¿por qué? Como tú dijiste en tu testimonio, que tú cuando al principio te hablaban a ti, tú decías, no, yo no encontraba nada. Pero cuando llegaste a Cristo encontraste algo. Yo era un ateo. Yo era una persona que yo decía en toda mi vida, yo ni en la brujería conocía. En Cuba, que es la cosa que más empoderada está en Cuba, era la brujería. Y yo no creía ni en esas cosas. Yo decía, nada, para creer tengo que verlo. Esa era la idea mía. Sin embargo, yo vine aquí
Y yo no creí, yo tenía la misma mentalidad, pero cuando vine a Jesús y entonces empecé a conocerlo a Él, nunca lo vi, pero sí lo siento en cada momento. Y esa es la diferencia, que yo sé que hay un Dios. Yo sé que todo lo que dice la Biblia es verdadero. Y yo sé que hay salvación en mi vida porque yo me arrepentí, me entregué a ese Jesús que vino y se entregó por nosotros. Y esa es la diferencia, esa es la oportunidad que tenemos hoy, aquellos que todavía no hemos podido encontrar a Dios y algunos que estamos caminando en dos aguas, porque dice que no podemos tener dos másteres, ¿no? No podemos tener dos másteres, sin embargo hay personas que tienen los pies en los dos lugares y no podemos estar así tampoco. Amén. Entonces buscar ese refugio que es Dios. Amén, hermano, amén. Así mismo. Yo pienso que, como dije anteriormente, humanamente, a veces nuestra primera reacción está en la carne. Y la palabra lo dice de que la carne es débil y entonces nos es fácil a veces hacer lo malo o tendemos a hacer lo malo. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces nuestro cuerpo a veces se opone a la fe. Y aquí vemos a David como él se recuerda a él mismo se recuerda y habla con sí mismo y se da esa terapia y se recuerda ese mensaje de que aún en los momentos difíciles Jehová será mi refugio. Él será mi fortaleza, la fortaleza de mi vida. Y así entonces como él como que refuerza nuevamente su fe, porque la carne sigue siendo débil y tiende a lo que se opone a Dios. Por eso es que hay que leer la palabra, que es la palabra de Dios, para recordarnos constantemente del poder y de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Amén. Eso es muy importante lo que dijiste. Tenemos que refugiarnos en la palabra de Dios. También tenemos que buscar a Dios en oración. Y tenemos que congregarnos porque eso nos va a ayudar a mantenernos en los caminos del Señor. Porque un hermano te puede levantar en tus momentos difíciles. Amén. Y eso es para nosotros los que conocemos de Dios. Para aquellos que no conocen de Dios, ¿quién te puede levantar? Nadie, si tú no buscas a aquellos que te conocen la verdad. Amén. Entonces es necesario que vengamos a Jesús. Amén. Dice Mateo 7, 24, 25, cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundado sobre la roca. Esa roca es Cristo. Amén. Esa roca es Cristo. La fundación de nosotros tiene que estar en Cristo. Amén. Ahora, si no está fundada si no está fundada sobre la roca, no va a permanecer. Amén. Y es Amén. necesario regresar y buscar. Debemos construir nuestra vida en Jesús, la roca firme que nos da estabilidad cuando llegan las tormentas Amén. de la vida. Y eso es lo que yo estaba comentando, hermanos y amigos que nos están escuchando en estos momentos. Hay que ser sensible. Y si no tienes esa sensibilidad en tu corazón, pídesela. Pídesela a ese Dios. Dios que lo escucha todo va a responder. Si tú dices, Señor, yo tengo hoy un corazón duro y no me interesa nada que tiene que ver contigo, ni con el evangelio, ni con la iglesia, ni con el cristianismo, pero quisiera tener un corazón sensible. Dios va a responder a esa oración, porque es una oración honesta, es una oración sincera, y vas a ver la diferencia, cómo vas ahora a escuchar la palabra, y la palabra va a empezar a dar frutos en tu vida, porque tú has decidido abrir tu corazón a la palabra. Amén. Y entonces, y es lo que dice aquí el hermano Ernesto en el Salmo 27:4, de que seamos no solamente oidores de la palabra, sino hacedores, que la pongamos por práctica, que la pongamos por obra. Pero todo empieza primero en que tú tomes la decisión de ser sensible a la palabra de Dios y no ignorar, como hicieron esa gente en el tiempo de Noé, que ignoraron el mensaje y al final vino el diluvio y los tomó por sorpresa. No estaban preparados para lo que iba a venir. Amén. Y el Salmo 27:4 así dice: una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. David entendió que no hay mayor satisfacción que estar en la presencia de Dios. Entonces, tenemos que hacer de la presencia de Dios
nuestra prioridad diaria. Entonces, la búsqueda de Dios no puede ser solo los domingos, o no puede ser las 2 veces que vas a la iglesia. La búsqueda de Dios tiene que ser una cosa constante. Por eso cuando tú dices poner a Dios primero, es poner a Dios en todo. Y es hablar con Dios, y cada vez que vamos a hacer un problema, una solución, primero llevarla ante Dios y decir, Señor, yo voy a salir. Porque eso es lo que hacía David. David decía, él no lo decía porque Moses fue el que dijo esta palabra. Dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir. Pero así, esa era la misma perspectiva de David. David sabía que necesitaba que Dios lo dirigiera. Y entonces cada vez que, como rey, como aquel que salía a la guerra, David reconocía que tenía que ir ante Dios primero y decir, Señor, que pienso hacer estas cosas, ¿qué tú crees? Señor, o el Señor le decía, ve y haz esto. Y entonces le decía, Señor, si tú dices, entonces yo lo haré. Tú sabes, y entonces siempre él buscaba de Dios, siempre ponía a Dios primero en cada situación, y eso fue lo que lo llevó a él a ser esta persona que clamaba a Dios. En todo en todo, él buscaba la presencia de Dios porque sabía que esa era su prioridad. No podía estar fuera de la presencia de Dios. Amén. Amén, hermano. Y mira lo que dice Juan 15:5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque está separado. Porque separado de mí nada podéis hacer. Amén. Necesitamos. Ahí te lo dice todo. No podemos estar separados de Dios, necesitamos estar en Dios. Dios dice, yo soy la raíz, yo soy la fortaleza. Tú eres los pámpanos, tú estás en mí, pero tú necesitas de mí. Si te separas, te vas a secar. Amén, amén. En Cuba se usaba esta ilustración de que tú quieres hacer un fuego, ¿verdad? O una fogata, entonces tú necesitas muchas ramas de árboles y cuando todas esas ramas están en el fuego ahí te mantienes tú encendido. Pero una rama cuando se separa de ese fuego se apaga. Entonces el hermano hablaba de lo importante que es el congregarse. Y ahora les quiero dar yo un consejo práctico. Cuando usted se congregue, no piense que lo hace por religiosidad, sino que lo hacemos porque necesitamos de Dios y necesitamos de ese fuego, de estar juntos, para no apagarnos, para no enfriarnos. Y si usted es nuevo en el Evangelio, usted acérquese a una persona en la que usted confía, que a lo mejor lleva un poquito de más de tiempo de usted, y pregúntele, lea la palabra y pregúntele de la palabra. Hey, no entiendo este versículo, explícamelo. Y así vas a ir creciendo tú en la fe y vas a ir creciendo tú en el Evangelio y en el conocimiento de Dios. Amén. Y eso es muy importante lo que dijiste ahora, porque eso es lo que estaba hablando yo al principio cuando hablé de Reniel. Yo llegué a él y le hacía preguntas porque tenía más sabiduría que yo, ya llevaba más tiempo en el Evangelio y yo no conocía. Aunque en mi mente me decía que lo que estaba haciendo estaba mal hecho, yo dije, yo no sé, Señor, si lo que estoy haciendo es mal, pero hasta que tú no me lo digas, yo no lo voy a dejar de hacer. Porque yo todavía tomaba, yo todavía fumaba, yo todavía hacía cosas, pero como yo nunca conocía a Dios, no sabía quién era Dios, esas cosas en mi vida con 39 años yo no lo sabía. Estaba tan ciego, tú sabes, yo estaba tan ciego que no sabía nada de eso. Y empecé a caminar en el Señor, en la palabra, pero bueno, si tú no te metes en la palabra, tú no vas a conocer. Y yo venía a la iglesia los domingos, es lo que hacía yo. Y eso es lo que hacía, no venía más nada hasta que el pastor me dijo, también tenemos servicio los miércoles. Y ahí empecé a venir los miércoles, pero me empecé a buscar de Dios, empecé a amar a Dios. Yo decía, si estos días me la pasaba hablando con él. Y ahí llegué a donde estaba el hermano Reniel y le dije, Reniel, mira, yo no sé si esto es bueno o no, pero dime si es bueno o no. Fumar y tomar y entonces, ¿qué fue lo que tú me dijiste? No, eso no está bien porque el Espíritu Santo vive en ti y Él no puede vivir en un lugar, tú eres el templo de Dios, no puede vivir en un lugar sucio. Pero Dios te ayuda. Yo dije, no, porque yo había prometido a Dios, yo dije, cuando tú me lo digas, yo lo dejo. Amén. Y ahí decidí dejarlo todo, tú sabes. Y sin embargo hay muchas personas que están viviendo esa doble, no quieren dejar aquellas cosas. Sí, porque dicen, no, todavía es bueno para mí. Y les cuesta trabajo. Y es necesario despojarnos. Sí. Despojarnos de todas esas cosas. Sí. Y sería bueno, hermano, si tú te ves en esa situación y confías en alguien
en la congregación, ya sea el pastor, ya sea el líder tuyo, el líder de los varones, o si eres mujer, el líder de las mujeres, de las damas, que hables, porque ahí es donde está la fortaleza. Cuando hermano, hermana, estoy batallando en esta área de mi vida, ayúdame. Y no solamente ayúdame a orar, sino que un día llámame y comparte conmigo esta palabra y esto, y un día vamos a tomar café juntos donde compartamos de la palabra para crecer en la fe. Y si estoy pasando por esto, hermano, te pudiera llamar cuando me encuentre yo en esta situación, que estoy a punto de pecar, para que tú tú sabes, con una ayuda salgo yo del aprieto y no peco en contra de mi Señor. Y empiezo yo a salir de esa doble vida y me voy acercando más al Señor. Amén. Por eso es importante la congregación. Amén. Amén. Sí. ¿Qué versículo tú querías seguir? Los versículos para los cuales quiero saltar ahora es para el 10, el 11 y el 12. Amén. Ajá. Léelo. El 10, el 11 y el 12, hermano, de el Salmo 27, 10, 11 y 12. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Y quería yo hablar un poquito de estos versículos. Aquí vemos cómo David, él en su mente, él se imagina lo peor. Está en una situación difícil y se imagina lo peor. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, que yo confío en mi madre y mi padre, que son los que me han dado amor por todo este tiempo, y yo sé que su amor no va a fallar. Pero aunque fallare el amor de mi madre y mi padre, yo sé que con todo Jehová me recogerá. Ahí vemos la fe, cómo él estimula, cómo David estimula la fe, cómo él activa la fe, que aunque me pase lo más malo, lo más difícil, que me abandonen aquellos que me quieren, aún así con todo Jehová me recogerá. Y eso es lo que tenemos nosotros que recordar. Estamos en problemas difíciles, aunque lo más malo que pase, aún voy a seguir siendo fiel, aún Dios va a seguir siéndome fiel. Y ahí vas a ver la victoria. Y me viene a la mente la historia de los 3 jóvenes hebreos, como frente a este rey Nabucodonosor, ellos le dijeron al rey Nabucodonosor: nosotros no nos vamos a arrodillar ante la estatua, ¿ok? Rey, que tú has creado. Y bueno, Dios nos puede librar de tu mano, pero si no lo hiciere, aún así vamos a seguirle siendo fiel. Y vemos cómo Dios les fue fiel a ellos, que ni siquiera se quemaron, no olían a humo. Los que lo echaron en el horno se quemaron y olían a humo, mas sin embargo ellos, en medio de ese fuego, nada los tocó, nada los dañó, porque Dios fue fiel, Dios estuvo con ellos. Y si eso te pasara a ti, entonces tú tomas nota. Dios me fue fiel cuando me tiraron en el horno, cuando me dejaron sin trabajo, me botaron del trabajo, cuando me dijeron de que estos eran los últimos días de vida, y Dios se ha manifestado en tu vida. Entonces cuando vengan esas situaciones de nuevo, tú vas a recordar de que hay poder en Dios y que hay fidelidad en Dios para tu vida. Y entonces vas a seguir experimentando las victorias, porque confiaste y pusiste tu confianza en el Dios que no se mueve, en el Dios que no hay mudanza, en el Dios que cuando dice sí, es sí y amén. Aleluya. Ya. Sí, y lo que más si ves, lees el versículo, dice que si mi madre y mi padre, está hablando de las personas más cercanas, de las personas que más deben amarlo a él. Amén. Y sin embargo él dice: si aunque ellos me dejaran, yo sé dónde está mi confianza, yo sé que tú estarás conmigo. Amén. Y esa ahí vemos cómo él pone a Dios primero siempre. Amén. Amén. Porque él sabe que su guardia, el que lo guarda, el que lo protege, el que siempre va a estar con él todos los días hasta el fin del mundo va a ser él, va a ser Dios. Amén. Y entonces eso nunca desmayó en él. Él nunca desmayó y siempre reconoció que Dios debería ser el primero siempre. Y a Dios sea la gloria por eso. Amén. Amén. Voy a leer el Salmo 27, del 13 al 14, dice la palabra de Dios así. Amén.
hubiera yo desmayado si no creyera que he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Amén. Amén. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón si esperas al Señor. Y nos está hablando de nosotros. Mira, yo conozco a ese Dios. Y si tú no creyeras, si no creyeras que he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, yo todavía voy a esperar en el Señor. Amén. Yo me Amén. esforzaré y yo voy a alentar mi corazón si sigo esperando en el Señor. Porque eso es lo que hacía él. Él alentaba, alma mía, adora Alentaba a su Jehová. corazón. Tú sabes, él siempre estaba alentándose, diciendo, no, tú tienes que alabar a Dios, no importa lo que pase. Amén. Que venga la situación que venga, como dijo el hermano, aunque me pasen por el fuego, aunque me tiren a los leones, ahí yo voy a estar alabando a Dios. Aunque me metan en la cárcel, como fue Pablo y Silas, ahí empezaron a adorar a Dios. Porque sabían que de todas maneras, el dolor va a seguir. Los golpes que me dieron, las heridas van a estar ahí. Pero ¿qué voy a hacer yo con eso? ¿Voy a ponerme a llorar? Voy a adorar a mi Dios. Amén. Y Dios hizo así y bajó. Así mismo, así mismo. Les quitó las cadenas, abrió la cárcel. Tú sabes, porque ese es Dios. Cuando tú lo alabas, cuando tú lo adoras, Él viene ahí. Y entonces Isaías 40:31 dice, pero los que esperan al Señor renovarán su fuerza, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que adoran al Señor, los que alaban al Señor, eso Amén. el Señor va a darle fuerza, Amén. lo va a poner sobre todo. Y eso es lo que Dios nos está diciendo aquí, eso es lo que nos está diciendo Amén. el Señor. Y hermanos, entonces cuando vean ustedes la misericordia de Dios, el apoyo de Dios en sus vidas, vamos al versículo 6, Salmos 27:6. Eso es lo que vamos a tener que hacer, porque hay que ser agradecidos, porque Dios también desea nuestra alabanza. Amén. Cuando la victoria, cuando tenemos la victoria, Dios también desea que le alabemos. Y dice ahí la palabra de Dios en el versículo 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amén. Entonces tú vas a ver la gloria de Dios. Lo primero es confiar, poner toda tu confianza en el Señor. Y cuando veas entonces el poder de Dios manifestado, alábale. No seas como aquellos que Jesús sanó a los leprosos, sanó a 10 leprosos. Amén. Y solamente uno regresó y era samaritano, que ni siquiera era parte del pueblo, porque Samaria y Judea tenían problemas, ¿verdad? Y entonces Jesús pregunta, pero ¿no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? No fueron agradecidos. Que seamos agradecidos cuando el poder de Dios se manifiesta en tu vida y no te olvides de lo que Dios ha hecho por ti. Amén. Amén, amén. Estuvimos hablando de eso, el poder de la gratitud. La semana pasada yo estuve hablando de eso, porque en realidad, ¿dónde está el agradecimiento? Tú sabes, esas eran 10 personas. 10 personas que dijeron, bueno, ya estoy sano, ya puedo ir a mi casa. Se conformaron con eso, sin embargo, el que viró recibió más que ellos. Porque Dios le dijo, hoy tú has sido salvado. Tú sabes, y esa salvación es más importante que la sanidad. Eso es lo que siempre Jesús dijo. ¿Qué es mejor? ¿La sanidad o la salvación? Cuando el paralítico. Y entonces, ¿qué es mejor? Es buscar a Dios con toda tu fuerza, aunque vengan situaciones que te digan voy hasta la muerte. Pero después de la muerte hay resurrección. Porque Cristo resucitó de los muertos. Así también nosotros resucitaremos con Él. Y un día estaremos con Él en el paraíso. Y vamos a vivir eternamente, hermano. Vamos a vivir eternamente. Y es mejor vivir con Dios que vivir la eternidad fuera de Dios. Y entonces hay oportunidad el día de hoy. Hoy es el día de tu salvación. Y por eso necesitamos buscar a ese Dios de nuestra salvación. Como David siempre lo buscaba. Necesitamos buscarlo con todo nuestro corazón. Y entonces, Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Aunque no entendemos el propósito y las pruebas que vienen a nuestra vida, tenemos que confiar que Dios siempre está en control.
Ujú. Eso, Dios siempre está en control. Y todas las cosas le ayudan a bien. Por donde quiera que pasamos, si hay situaciones grandes, pequeñas, lo que sea, Amén. Dios está con nosotros. Amén, hermano. Y Él va a cambiar la situación, la va a virar de una situación muy mala Amén. a una situación con gozo. Es tremendo lo que Dios hace. Me viene a la mente la historia de José. Cómo José no se hubiese convertido en el asistente del faraón si no hubiese pasado por la cárcel primero. Porque si no hubiese pasado por la cárcel primero, él no hubiese conocido al copero. A ese copero que le dijo al rey después: hey, yo conozco una persona que sabe interpretar sueños. Si él se hubiese quedado todavía en la casa de Potifar, José no hubiese tenido la posición que tuvo después. Entonces tuvo que ser pasado por ese fuego injustamente, porque José no hizo nada, pero ese era el plan de Dios para llegar a donde llegó, y se convirtió en la persona que se convirtió. Y así, hermano, hay que ser paciente, hay que confiar en el propósito de Dios, en el proceso. Es difícil, pero hay que hacer lo mismo que hizo David, es esperar en el Señor, clamar a Él, pedirle ayuda. Amén. Y él va a contestar, Él va a hacer las cosas. Y fueron años de sufrimiento, ver que que tus mismos hermanos te desearon la muerte. Y al final, Él siguió con fe, siguió clamando a Dios, siguió poniendo a Dios primero. Y en donde quiera que Él iba, se veía la mano de Dios. Porque todo, donde quiera que Él iba, lo ponían en posiciones, porque Dios siempre lo usaba para bendecir a los que lo ponían en las posiciones. Eso es lo más bonito de todo. Amén. Tú tuvieses un momento en tu vida donde has sentido que quizás Dios no ha protegido tu vida, yo solo quiero decirte, Dios siempre ha estado ahí. Y si no ha protegido tu vida es porque quizás tú mismo lo has desechado a Él, no has buscado de Él. Dios está ahí esperando que tú clames a Él. Dice: clama a mí, yo responderé. Entonces, lo único que necesitas es clamar a Dios. Es clamar a Dios como David lo hace. Darle gracias a Dios, venir con gratitud al corazón y decir: Señor, yo te doy gracias por la situación que estoy pasando. Quizás sea una situación mala, muy fea. Yo te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú estás en medio de mi situación. Y yo sé que tú me traerás la victoria. En ti confío, en tus manos lo pongo. Y ya, es solo lo que necesitamos, confiar en el Señor, porque Él está en medio de nuestra situación. Él está en medio de nuestros problemas. Pero tenemos que clamar a Él. Tenemos que decirle, reconocer que Él es todo lo que necesitamos. Aunque vengan situaciones en mi vida, mi familia me deseche, como dice el salmista, que mi padre y mi madre me desecharon, yo sé que tú estarás ahí, Señor, me guardarás y me protegerás. Entonces, a ti damos gloria, a ti damos honra, Señor, porque no hay nadie como tú. Amén. ¿Quieres terminar con algo más? Vamos ya para cerrar. Bueno, ya el último... Sí, los últimos versículos de los cuales pudiera yo hablar aquí en el Salmo 27 es el 13 y 14, que el hermano ya lo mencionó: hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y el versículo 14 dice: aguarda a Jehová, que en otras palabras significa sigue esperando en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Ya entonces ahora David ya no se está hablando a él mismo, sino nos está hablando a nosotros, que vale la pena esperar en el Señor. Amén. No hay otro Dios, porque en primer lugar no existe otro Dios. Dios es el único Dios, no existen otros dioses. Fuera de Dios lo que hay son ídolos que las personas han decidido tomar como Dios. Dios, este Dios que nosotros estamos predicando hoy, creemos nosotros que es el único Dios verdadero, el único Dios que existe, creador del mundo, del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Es un Dios en el que podemos confiar, porque dice la palabra de que en Él no hay mudanza, no hay variación. Él no se puede negar a sí mismo, y entonces vale la pena confiar en ese Dios. Él va a responder
simplemente espera. Y es con lo que les quiero dejar yo en este día. Okay, yo quiero terminar con unos versículos que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ese es el Salmo 46, 41. Dios está disponible en tiempos de necesidad, sino que es refugio seguro siempre. La fortaleza, Dios es la fortaleza, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Que es un versículo que Dios me dio a mí por mi situación, que otro día contaré, pero no quiero agredir a eso porque ya el tiempo se nos acaba. Pero sí dice que Dios nos transforma en nuestras debilidades y es una oportunidad para mostrar su poder. Dios usa estos tiempos para mostrar su poder. Cualquier situación que tú estás pasando, si tú quieres ver la mano de Dios, solo clama a Él. Amén. Y Él va a responder. Dice Jeremías 29:13: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo de vuestro corazón. Busca a Dios con todo tu corazón. Amén. Y encontrarás ese Dios que tanto necesitas. Amén. Entonces, hermano, solo queremos motivarlo, queremos decirle que Dios te ama, Dios te está hablando en este día. Si Dios habla a tu corazón, no deseche esta oportunidad de venir ante Él, de buscar una Biblia si no todavía no la lees, y conocer su palabra, conocer lo que Él quiere decirte. Muchas cosas hemos hablado, a lo mejor tú no eres una persona que le ha leído la Biblia y tú dices: no, pero José, ¿quién es? Busca. Hoy lee estas cosas para que tú veas la historia tan bonita de lo que Dios hace, las grandezas de Dios, como David, Dios lo llama. Solo hay dos personas en la Biblia que Dios llama mi amigo, y es David y Moisés. Dice que eran sus amigos, y es una palabra bien bonita cuando Dios te llama como amigo, pero eran personas que nunca habían dejado de buscar de Dios, siempre estaban cerca de Dios, caminando con Dios. Y por eso usted puede ser ese David, usted puede ser ese Moisés, si usted en realidad entrega su completa vida a Dios, si lo pone a Él primero en todo, si habla con Él en todo momento, cuando va a hacer alguna situación, hable y diga: Señor, voy a la tienda a comprarme un pantalón, Señor, necesito que tú vayas conmigo y que me dé el favor, para cuando llegue a esa tienda, que me den buenos precios, lo que sea, las pequeñeces. Por eso estoy hablando de pequeñeces. Aún cuando vamos a un hospital y nos están diciendo algo de una enfermedad grave en nuestra vida, que sacamos con una sonrisa de ahí. Amén. Que no sacamos con tristeza y poniendo eso en nuestra cabeza y diciendo: no, me dijeron que tengo cáncer, me voy a morir. No. Salga de ahí y usted diga: yo soy bendecido, yo soy un hijo de Dios. Y yo sé que la respuesta del doctor no será la última respuesta, porque mi Dios tiene victoria en mi vida. Y yo sé que eso quizás el enemigo lo trajo a la mente, pero no me va a turbar mi mente. Yo voy a vivir mi vida para Dios. Y si me tengo que partir, yo sé que mi Dios me llevará con Él a su reino. Y es lo todo. Cuando vimos la historia de la cruz, de los dos ladrones, Sí. los dos se burlaban de Cristo. Estuvieron burlándose, pero uno dijo: oh, este no es un ladrón como nosotros. No, este no tiene nada que ver, este es el Hijo de Dios. Y él dijo: Señor, cuando Dios lo llamó Señor, reconoció quién era Él. Amén. Señor, no te olvides de mí cuando llegue a tu reino. Amén. Y Señor le dijo: Amén. tú estarás conmigo hoy. Y eso es lo que Dios está dando. Hoy Dios te está dando la oportunidad que tú entres a su reino, que te está dando la oportunidad que entres a su familia, y que cuando Él venga, Él te va a recoger con Él y te llevará allá, a ese lugar donde no hay enfermedad, donde no hay dolor, un lugar separado para los hijos de Dios, aquellos que lo aman. Amén. Y le doy gracias a mi hermano Renier por estar con nosotros en este día. Espero que les haya gustado este episodio. Creo que no va a ser la última vez que Renier nos va a visitar. Y le doy gracias a él por esta palabra, porque fue el que trajo esta palabra. Y espero que el Señor le haya hablado a sus corazones. Quisiera que Renier terminara invitándolo a usted a pertenecer a la familia de Dios, que los lleve a los pies de Cristo, y aquellos que todavía no lo han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, hoy puedan salir de aquí con ese gran regalo que Dios nos da, la salvación, solo por Cristo. Y no la deseche. Hoy es el día de tu salvación, no la deseche, porque tú no sabes que mañana, si este día será
lo podrás ver. Amén. Hoy es la oportunidad de tu salvación y el hermano Renier que pueda terminar Amén. con eso. Amén, hermano. Yo les quiero decir de que aunque lo creamos o no, existe el mundo físico, el mundo natural que vemos, pero existe el mundo espiritual, el reino espiritual. Y la palabra, hay poder en la palabra. Entonces todo lo que confesamos con nuestra boca, hay un impacto en el reino espiritual. Y yo te voy a pedir de que tú repitas después de mí estas palabras para aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Y entonces va a haber un impacto en el reino espiritual y te vas a convertir de criatura a hijo de Dios. Porque somos criaturas, fuimos creados por Dios, pero ahora vas a formar parte de la familia de Dios. Entonces repite después de mí estas palabras. Padre Celestial, te doy gracias en este día. Te pido que perdones todos mis pecados. Acepto a tu Hijo como mi Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida, porque quiero formar parte de tu familia. En el nombre de Jesús, amén. Y esas palabras simples que la puedes hacer en tu cuarto, que la puedes hacer en el baño, en cualquier lugar en donde tú te encuentres o en la iglesia, tú ahí en la intimidad, decirle esas palabras al Señor. Acéptame como tu Hijo, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Es suficiente para romper toda atadura, y entonces estás aceptando la redención y el pago que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, y entonces ahora vas a formar parte de la familia de Dios, donde todos tus pecados han sido perdonados y ahora entras tú en la familia de Dios. Y es lo que te deseo, de que tú hagas esa oración y que seas sensible, suficientemente sensible para aceptar a Cristo en tu corazón y empezar a caminar con Dios por el resto de tus días hasta que Él venga. Amén. Amén. Dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Los ángeles están ahí haciendo fiesta. Y si hoy tú fuiste uno de ellos que te entregaste tu corazón a Dios, déjame decirte, felicidades, felicidades. Dice el Señor que todos tus pecados han sido borrados, que eres una nueva criatura en Dios. Solo busca una iglesia donde congregarte, si no tienes una. Busca a Dios todos los días. Cuando te levantes, no olvides de darle gracias por otro día más que te regala, porque son prestados. No sabemos si nos vamos a despertar, pero Dios nos da otros días más, nos regala más, pero porque hay un propósito en tu vida. Él quiere que tú seas una persona que pueda no solo recibir a Él en su corazón, pero que lleves a otros a los pies de Cristo. Y puede ser tu familia, puede ser tu familia, tu generación, cambiar lo que el enemigo ha tratado de traer a tu familia y darle el propósito que Dios ha tenido para siempre en tu familia. Yo quisiera que el hermano Renier orara por estas personas que se han entregado, que Dios los guíe a caminar en sus caminos, y que también ore por aquellos que nos escuchan acá en cada momento. Gracias le damos y también nos despida ya para terminar. Okay. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Señor, gracias por aquellos que han escuchado esta palabra, que han escuchado esta transmisión. Aquellos que te aceptaron, Señor, bendíceles en el nombre de Jesús. Guíalos hacia una iglesia donde se predica la palabra de verdad, la doctrina sana y santa y no tergiversada. En el nombre poderoso de Jesús, llévalos a esa iglesia bajo el pastorado de alguien que te ama. Y Dios mío, sean guiados a tu palabra y al conocimiento tuyo. Bendíceles y guárdales, porque como lo dice tu palabra, el enemigo está ahí rondando para sacarnos nuevamente, para atacar nuestra fe y sacarnos de los caminos, sacarnos de la fe. Señor, protege a estas personas que te han aceptado como Señor y Salvador, y guárdalos hasta el día final. Y aquellos que nos escuchan a diario, Señor, que tú les bendigas, que tú les protejas y que tú sensibilices el corazón de ellos para que un día también ellos den el paso de fe y te acepten como Señor y Salvador. Despídanos de este tiempo juntos, de esta transmisión,
pero no de tu presencia, que sigamos con tu presencia en nuestras vidas, a nuestro lado, caminando con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, sigue bendiciendo este ministerio del hermano Ernesto y prospéralo y sigue ensanchando el territorio de nuestro hermano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos gracias y ya vamos para despedirnos. Hasta la próxima. Recuerde suscribirse para que reciba nuestros videos y deje sus comentarios si tiene alguna petición. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima en su programa La Buena Noticia. Dios lo bendiga. Conozco un Dios que cambia nombres. Conozco un Dios que cambia el corazón. Mi escondedero y mi refugio antes rencor, y hoy soy amor. Al siervo Abraham